amigos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y hoy les propone un segundo acercamiento a Vietnam a propósito de los 65 años de las relaciones bilaterales entre Cuba y la tierra del Tío Ho. Hoy conoceremos otras revelaciones a través de los testimonios y las miradas de un periodista que se mantuvo durante 5 años reportando desde esa nación asiática. La bienvenida, Alberto Salazar. Gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder hablar sobre una tierra que nos resulta tan cercana. Alberto, durante sus 5 años como corresponsal en Vietnam, ¿cómo describe la relación entre los medios cubanos y los medios vietnamitas? ¿Cómo la describiría? Mira, realmente son un ejemplo de cooperación en el sector nuestro, en el sector del periodismo. No solo por la afinidad que hay en temas de la política internacional, la ayuda económica o la cooperación económica que hay entre los dos países, sino también por la sintonía que se ha logrado ya desde el punto de vista profesional y humano entre los periodistas de Vietnam y los periodistas cubanos. A veces la gente dice, bueno, Cuba y Vietnam están muy cercanos porque tienen muchas cosas en común. Yo, francamente, difiero un poco en eso, porque son muy poquitas las cosas que tenemos, incluso desde el punto de vista cultural, empezando por el idioma con Vietnam. Pero precisamente la magia de las buenas relaciones, de las relaciones fraternales que hay entre los dos países, es que aún siendo tan diferentes, somos tan cercanos. Ahí hay un poco de magia en eso, que se refleja en el plano profesional, en el terreno nuestro del periodismo. Realmente logramos una cooperación muy exitosa y hay muchos ejemplos de eso. ¿Fue para usted un encuentro entre dos culturas al enfrentarse a un medio, es decir, a una realidad muy distinta a la de Cuba? Y quisiera que me hablara de qué manera se refleja esa histórica amistad entre Cuba y Vietnam en el trabajo cotidiano de periodistas como usted. Mira, yo creo que hacer el trabajo nuestro, yo estuve corresponsal de Prensa Latina, hacer el trabajo nuestro como corresponsal de Prensa Latina en Vietnam, te diría que es poco menos que imposible sin esa colaboración, sin ese espíritu de ayuda que tenemos por parte de ellos, empezando por el propio idioma. Por ejemplo, el medio básico de comunicación que teníamos ahí podía ser el inglés, no en todos los espacios se habla inglés. Entonces, por ejemplo, yo tenía que nos facilitaba la agencia de noticias vietnamita, BNA, tenía una especie de asistente graduada de periodismo o de lengua española que nos facilitaba el trabajo, concertación de entrevistas. El acceso a la fuente. Acceso a la fuente, pero además en muchas ocasiones la traducción propiamente, porque si el entrevistado no hablaba español y yo obviamente no hablo vietnamita, que te comento que es muy difícil, bueno, entonces teníamos un asistente que nos hacía la traducción, o en muchas ocasiones también nos mandaban textos, pero nos mandaban en vietnamita y entonces esa persona, el asistente o la asistente, nos hacían la traducción. Por eso te digo que casi prácticamente imposible, por esta limitación del idioma, hacer nuestro trabajo en Vietnam. Durante su trabajo reporteril, ¿qué ciudades de Vietnam pudo conocer? ¿Dónde ejerció mayormente su función como periodista? Nuestra oficina está en Hanoi, en la capital, pero durante nuestra estancia en Vietnam, esos 5 años, pudimos visitar unas cuantas ciudades de Vietnam, tanto del norte como Vietnam. Hanoi está en el norte, pero un poquito más al norte, incluso cercana a la frontera con China. Estuvimos en el centro, incluso en el lugar donde estuvo dividido Vietnam durante la guerra, el norte y el sur, el paralelo 17. Estuvimos en el sur, bien al sur, la ciudad vietnamita, en la actual ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón, que deslumbra por su modernidad. Y entonces, pero si me fuera a preguntar qué ciudad me gustó más de Vietnam, y se han hecho encuestas incluso entre los propios vietnamitas, la ciudad más maravillosa para vivir en Vietnam es una que se llama Da Nang, que está en el centro, es una ciudad del centro de Vietnam. Esplendorosa, tiene un río anchísimo, te puedo decir que en la parte más ancha debe tener unos 200 metros,
estamos hablando de 2 cuadras de ancho, un río que tiene una peculiaridad, parece que por los sedimentos que arrastra es media amarillenta, pero hay unos puentes que son levadizos, hay uno que a todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, le llaman el Puente del Dragón, hay un dragón construido con estructuras metálicas que echa fuego por la boca, es un espectáculo. La gente del centro y del sur son muy cálidas, no digo que en el norte no lo sean, pero son especialmente hospitalarios. De verdad que Da Nang es una ciudad, no solo por la infraestructura, que es muy moderna, la avenida es amplísima, sino también, especialmente, también por sus bellezas naturales y por la gente también. Yo encantado con Da Nang. Esas bellezas naturales que pudo observar allá, esa interacción con la gente, ¿fueron argumentos de trabajos periodísticos suyos, de crónicas, de reportajes que después pudieron leer los seguidores de la agencia, los lectores de la agencia Prensa Latina? Sí, por supuesto. Mira, eran platos tan deliciosos para degustar por los lectores y la gente que ve los medios en sentido general, que yo de ninguna forma iba a perderme la oportunidad de poder reflejar a través de nuestro modesto trabajo, pero de poder reflejar esas vivencias, porque son cosas que te ofrece la vida y que te ofrece la profesión que uno debe aprovechar, ¿no? También para beneplácito de la gente que te lee o te ve. Ahora, ¿cómo usted cree, cómo valora, cómo se construyen los vínculos humanos y profesionales entre los colegas de ambos medios, los vietnamitas y los cubanos? En el plano más formal hay convenios de colaboración, pero a veces los convenios de colaboración pueden o no ser letra muerta. En el caso, por ejemplo, te puedo hablar más concretamente de Prensa Latina y la agencia de noticias vietnamita, BNA. Desde hace muchos años hay un convenio de trabajo que se traduce en actos prácticos, intercambio de fotos, intercambio de información, ayuda como esta que te decía de un asistente en el caso nuestro. Por lo regular los periodistas vietnamitas que vienen a Cuba sí hablan español y no necesitan un asistente, si no yo me brindaría, y gustoso. Pero además en la relación diaria, como conocen también el país, cuando tú tienes cualquier duda les puedes hacer consultas, hay contactos muy estrechos. Prensa Latina, por ejemplo, tiene un periodista permanentemente que rota cada un año en la redacción de español de la BNA, que revisa los materiales que ellos publican en español, porque obviamente no es su lengua materna y son errores lógicos que cometen, y entonces Prensa Latina creo que presta un buen apoyo también en ese sentido. Además del idioma, que constituye una barrera para una persona que ingresa a un país que desconoce, un idioma complejo, tratar de aprenderlo, ¿qué otros retos, qué otros desafíos enfrentó usted en el ejercicio reporteril en Vietnam? Te voy a decir, nosotros cuando hay un corresponsal extranjero aquí, sea de cualquier medio, le facilitamos bastante su trabajo y priorizamos, a veces, para molestia nuestra, priorizamos que si la cámara de un corresponsal extranjero está ahí, primero ponen la del corresponsal extranjero y después la tuya. En Vietnam ellos no es tanto así. Ellos garantizan primero que esté... nacionalistas. No me gusta utilizar el término nacionalista, que a veces tiene un sentido peyorativo, pero sí lo mío primero. Y a veces cuesta trabajo. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que estuve haciendo vídeos y colocar tu cámara entre las cámaras que están allí ya es, incluso a veces en situaciones desventajosas, porque por ejemplo, si hay un recorrido, un dirigente cubano, como tanto que hubo, nosotros teníamos que hacer el recorrido de un lugar a otro y ya llegábamos cuando el siguiente lugar donde había que filmar estaba tomado, porque ellos tienen un equipo aquí, tienen un equipo aquí, cuando ya tú llegas, aquello está tomado por asalto ya, y colocar tu cámara resulta difícil. Ahora, yo le preguntaba por los retos, por la versatilidad, por que en ocasiones los periodistas tienen que desdoblarse. Usted es periodista de una agencia de noticias, pero en ocasiones tuvo que hacer televisión, tuvo que hacer radio. Pudo desdoblarse en todas esas funciones porque las coberturas ameritaban que todos los medios estuvieran representados y usted tenía que hacerlo, ¿no? Mira, no voy a caer en el pecado, sí, yo lo hice muy fácil. Realmente es difícil porque en otros tiempos Prensa Latina, el corresponsal escribía sencillamente y tenía o no un fotógrafo. En estos tiempos
que las redes y las nuevas tecnologías y todo están invadiendo para bien nuestro campo. Hay que aprender cosas que a veces a una persona más joven, ya yo tengo mis añitos, te cuento, por ejemplo, cuando Díaz-Canel visitó Vietnam en el año 18, yo jamás había filmado ni con un celular, porque le tengo cierto respeto a la tecnología. Afortunadamente mi mujer, fotógrafa, me introdujo en ese campo y viendo tutoriales tuve que prepararme, no con la calidad que lo hacen los colegas de la televisión cubana, pero me tocaba salir a batear y tenía que batear. En muy poco tiempo tuve que prepararme y fue uno de los retos, que yo te digo, más serios que afronté en Vietnam. Decir, de un mes para otro, porque viene el presidente de tu país, tienes que hacer vídeo y enviarlo y con una cierta dignidad. Pero los retos, hay veces que la frase manida esa hay que convertirla en oportunidades, que a veces no es tan fácil. Pero yo soy bastante competitivo y me gusta asumirlo así. Y después me encantó porque es muy creativo el trabajo de hacer vídeo y eso, porque influye todo, sonido, tienes que hacer un texto bueno, tienes que hablar en cámara, que uno no siempre tiene esa facilidad. Y creo que fue el reto más serio que desde el punto de vista personal y profesional tuve que afrontar en Vietnam. Bueno, Alberto, vamos a seguir hablando de sus experiencias en Vietnam, de todos esos testimonios que usted atesora y que pudo ver con ojos cubanos la realidad de esa nación asiática tan amiga de Cuba. Le propongo hacer una pausa y en minutos estamos de regreso. El Ballet Nacional de Cuba fue víctima del bloqueo, igual que siempre, y los extranjeros que integraron el elenco después del 59, cuando vino el bloqueo contra Cuba, pues tuvieron que marcharse. ¿Y qué pasó? Pues bueno, tanto mujeres como hombres integraron las filas del Ballet Nacional de Cuba. Para mí es muy hermoso, muy orgulloso poder decir que el Ballet Nacional de Cuba está integrado en 100% de cubanos. Y estamos de vuelta al diálogo con el colega de Prensa Latina, Alberto Salazar, para que nos siga contando de sus experiencias en la tierra del tío Jo. Y quiero que nos hable cómo usted valora el papel de la Agencia Vietnamita de Noticias y de Prensa Latina en el fortalecimiento de esta cooperación informativa. ¿Podría compartir alguna experiencia, alguna anécdota de esas relaciones tan bonitas que se han mantenido a lo largo de los años? Sí, realmente son relaciones estrechas y fructíferas, que datan ya de unos cuantos años, como te comentaba, y creo que las dos partes están satisfechas porque han enriquecido y han permitido hacer cosas que de otra forma no hubiera sido posible. La oficina de Prensa Latina está a unas escasas 8 o 10 cuadras de la sede central de la BNA en Hanoi. O sea, hasta físicamente es muy viable poder decir, déjame llegar un momentico ahí para ver cualquier tema. Tienen una fototeca formidable desde los años de la guerra ya contra los colonialistas franceses, ya no de la guerra y entonces en ocasiones, por ejemplo, graficar temas que nosotros teníamos que hacer cuando nos referíamos a algunos de esos periodos era difícil y entonces bastaba ir allí, hablábamos con la directora de la fototeca, ya estaba establecido desde el punto de vista del convenio, era hablar con ella, nos los buscaban en tiempo récord, por supuesto siempre le dábamos crédito como corresponde, y en cuanto a los contenidos propiamente también, a veces, por razones obvias, había un pasaje que no teníamos claro, que no conocíamos del todo, y podíamos hacer consultas también desde el punto de vista digital. Oye, ¿cómo es la historia esta? Y nos facilitaban la información enseguida. Aquí también es muy fluida, o sea, en La Habana también es muy fluida la relación que hay entre el corresponsal de la BNA, tiene siempre las puertas abiertas ahí en Prensa Latina para cualquier consulta, incluso
en el plano personal, a veces ya los que conociste allá, que están ahora aquí, se visitan, nos invitan a sus casas. Cuando hay delegaciones, ocurre casi lo mismo que en Vietnam, que oye, ¿y este personaje quién es? Entonces te informan. Y entonces, yo creo que ha sido un acierto de las dos agencias haber mantenido ese vínculo de trabajo, de cooperación, porque ha redundado, como en otros campos, ha redundado en beneficio del lector y de las agencias de noticias. Ahora vamos a remontarnos un poco al pasado y haciendo retrospectiva, ¿cuánto perdura aún el legado de Marta Rojas y Raúl Valdés Vivó en la nueva jornada de periodistas que se han formado en la agencia y que han tenido la posibilidad de cubrir parte de su ejercicio profesional en ese país? Mira, son dos referentes del periodismo para los que hemos hecho periodismo después. Han sido dos referentes y no en los tiempos fáciles que nosotros estamos viviendo, por decirlo de alguna forma, en tiempos de guerra. Cuando en Vietnam tú reportabas y te caía una bomba. Valdés Vivó fundó la embajada cubana, fue reconocida por el sur, en medio de la selva. Yo he visto fotos de lo que era una embajada allí, lo que fue esa embajada allí, tú dices, era una choza, en realidad era una choza, pomposamente llamada embajada por las funciones que cumplía, pero comparada con la sede dignísima de la embajada que tenemos hoy, o de la embajada que tiene Vietnam aquí, malamente podía llamarse la embajada. Lo que pasa que también en rigor fue más embajada que todas las embajadas que tenemos y que tendremos, porque la tuvimos en el momento histórico ese de tanto dramatismo en ese pueblo que estaba separado, que estaba artificialmente dividido. Y en el caso de Marta Rojas sucedió otro tanto, que no solo reportó con total acierto lo que ocurría en Vietnam en ese momento, sino que fue una propulsora, una cultivadora de las relaciones entrañables de amistad entre los dos países. Que a veces, sí, es bueno hacer un periodismo y hacerlo bueno, pero cuando tú obtienes como fruto de tu trabajo un dividendo como ese que te estoy diciendo en el caso de Marta Rojas, tú dices, no, espérate, aquí hay periodismo, pero hay algo más. Entonces, por eso te digo que son dos referentes que valdría la pena una y otra vez volver a leer lo que esa gente escribieron, porque si no sacas una enseñanza técnica, sacas una enseñanza moral y espiritual. Alberto, durante su estancia en Vietnam tuvo la posibilidad de cubrir hechos memorables y de estar en un momento difícil no solamente para Vietnam, sino para todo el mundo, como fue la pandemia de COVID-19. Pero quiero que antes me hable de esos hechos memorables que conmemoraron aniversarios de relaciones entre Cuba y Vietnam. Sí, tuvimos la oportunidad, mira, a propósito de que ahora se cumplen 65 años de relaciones, nosotros tuvimos el 60 aniversario de las relaciones, estábamos en Vietnam en ese momento entre los dos países. Y por supuesto hubo, asociados a esa fecha, hubo momentos muy emocionantes. Pero si tuviera que citar uno solo, yo me gustaría recordar cuando estuvimos justamente ahí en la línea donde estuvo dividida Vietnam, y en una de esas dos provincias, en la de Quang Tri, o sea que eran las provincias más al norte de Vietnam del Sur, inauguraron un monumento a Fidel Castro en ocasión del 60 aniversario, precioso, un busto y en bronce, pero con un acabado y un parecido físico muy logrado al comandante jefe. Una de las cosas que me llamó la atención, aparte de los valores estéticos propiamente del monumento, fue que su construcción fue posible gracias a una campaña de recaudación de fondos entre la población de esa ciudad de Quang Tri, que todavía los más viejos recuerdan incluso cuando Fidel estuvo allí. Incluso tuvimos oportunidad de entrevistar a gente que estuvo con Fidel, que le sirvió de guía, que fue el ingeniero donde dijo, mira, vamos a hospedarlo aquí. O sea, una cantidad de gente que tenían que ver con el hecho, y fue particularmente emocionante eso. ¿Cómo se reverencia la figura de Fidel Castro y cómo está vigente en la memoria de la guerra, en esa población vietnamita? Mira, Fidel, como te comentaba, y fue el primer y único jefe de Estado que estuvo en zona de guerra.
todavía partes de Quan Chi no estaban liberadas, ahí fue realmente, había hasta riesgo de que metieran un bombazo, o cañoneo, un bombardeo. Y entonces, ese momento y toda la ayuda solidaria que le ofreció Cuba en su momento a Vietnam, y una frase que ellos repiten, yo creo que para bien, ¿no? Porque es una frase memorable, la frase de Fidel: por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre. Eso casi que es un estribillo en todos los actos, porque esa frase caló muy hondo en el corazón de los vietnamitas y pudiera parecer repetitivo, pero es que tuvo tanto significado y fue tan consecuente después la revolución y el pueblo cubano con esa frase, que yo creo que la repetición es válida y nunca se dirá lo suficiente como para reflejar los sentimientos de amistad que tenía y tiene Cuba hacia Vietnam, que ha sabido reciprocar, como ustedes saben, también ese pueblo. Es que esa frase dicha en ese momento es una certeza, porque Cuba lideró toda esa campaña en función de Vietnam. Ahora, quisiera que nos hablara de ese otro momento significativo que es más contemporáneo y que tuvo que ver con la vivencia suya durante la pandemia de COVID-19, justamente en Vietnam. Mira, fueron momentos difíciles porque Vietnam llegó bastante rápido, la COVID-19 llegó bastante rápido a Vietnam en razón de que tiene fronteras con China. Yo recuerdo que ahí el virus entró por un grupo de vietnamitas que se estaban formando como técnicos en una ciudad de China, del sur de China y limítrofe con Vietnam. Y fueron los primeros fueron los que introdujeron el virus. Se puso en claro que el virus entró por ahí. Realmente la gente se sintió conmocionada porque ya se sabía que el virus era mortal, y empezaron a tomar medidas de aislamiento, de cierre de lugares, de cese de actividades económicas. Fue un momento difícil porque creo que justificadamente hubo un enclaustramiento que nos impidió hacer nuestras tareas diarias. Pero la gente sí, realmente con su nasobuco, iba a los lugares donde no permitían entrada. O sea, manejaron muy bien la pandemia, al margen que tuvo, como en todos los países, tuvo un costo humano y material. Así todo, me gustaría señalarte un punto. En un momento tan difícil como ese, la economía vietnamita estaba en la década anterior, estuvo creciendo 8%, 7,5%, 7,9%, ahí. Y pese a que fue un momento tan difícil, la economía vietnamita creció 3,4%, que es una cifra que a algunos países le cuesta trabajo lograr en condiciones normales. Sin embargo, ellos organizaron la cosa de tal modo, y creo que por lo menos me afané en reflejarlo así, pudieron mantener un ritmo de crecimiento de la economía más que digno. A propósito de eso que nos comenta de la economía, en un país tan dinámico y con una economía en crecimiento como Vietnam, ¿qué temas resultaron más interesantes o desafiantes para abordar esa mirada latinoamericana y caribeña? Hay fenómenos que a veces nosotros en la economía, ya no solo de Vietnam, sino de otros países, que nos resultan, que empezamos a conocer una vez que llegamos allí, que nos resulta, en un primer acercamiento, nos resulta difícil desentrañar, porque son cosas novedosas, si se quiere, para Cuba. Pero los vietnamitas lo están haciendo todo de una forma tan racional, tan calculada, tan sabia, propia de la sabiduría de la filosofía asiática, que uno pronto empieza a manejar los temas económicos. Uno tiene una formación más o menos en la universidad, te dice, las categorías económicas, que en eso no habría problema, pero a la hora de aplicarles, cuando tú dices, bueno, como es la historia, y entonces lo hacen de una forma tan sabia que tú ya no solo empiezas a asimilarla, sino que empiezas a simpatizar mucho con la forma que están haciendo las cosas. Ellos en los malos tiempos aplican la filosofía del bambú. Si los vientos soplan muy fuerte, tú te doblas, pero es mejor doblarse, inclinarse un poquitico que partirse. A veces los troncos más robustos, cuando hay un viento muy fuerte, como son tan fuertes, tan rígidos, ¡prac!, se quiebran. Ellos tienen la filosofía del bambú y dicen, bueno, pero después recuperamos. Y así pasó con la pandemia, que sí, bajaron el crecimiento de la economía, pero en la medida que los tiempos han vuelto, y ya ahora
para quinquenio más del 8% tienen planificado. Acercándonos más al perfil nuestro, al periodismo, ¿qué cree que pueden aprender hoy periodistas cubanos del modelo vietnamita de desarrollo o de su ejercicio profesional en los medios? Mira, a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos que estuve allá, que ya yo estaba incursionando en eso, pero ahora mucho más, la irrupción de la inteligencia artificial en el ejercicio del periodismo. Hay veces que dicen, no, la inteligencia artificial es el futuro. No, 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 no es el futuro, es ya el presente y en algunos casos ya está haciendo un poquito hasta el pasado. Hay que meterle a eso, ellos la están usando mucho en el ejercicio del periodismo en sentido general. Ya hay locutores que tú sabes, le dan un texto y te lo dicen en cualquier idioma. Ellos, por ejemplo, muchas noticias ya lo están haciendo la locución, no temas que te vayas a quedar vacante en tu puesto, porque siempre el ser humano va a ser necesario, más con la belleza de gente como ustedes, siempre va a ser necesario, pero ellos están haciendo muchas tareas con inteligencia artificial que yo sé que en las condiciones nuestras resulta un poco difícil, pero tenemos que ir pensando también en eso porque, como te decía, no es el futuro, es el presente. Una industria 4.0 que llegó para quedarse y para formar parte de la nueva revolución que se está gestando en el mundo. Ahora, desde el punto de vista personal, ¿cómo influyó esa misión suya internacionalista de la agencia Prensa Latina en Vietnam en su ejercicio profesional, en el periodismo que usted ejerce? Hasta la más mínima actividad que uno le da cobertura en la calle, aquí en tu país, te enriquece, porque siempre aprendes algo. Ahora, imagínate 5 años en un país que te resulta extraño desde el punto de vista del idioma, la cultura, toda esa historia. 5 años trabajando en otro país te enriquecen desde el punto de vista profesional y humano también, desde el punto de vista afectivo uno también aprende muchas cosas, aprende a respetar a culturas de otros países. Para mí fue, yo había estado antes en Perú, había estado en Uruguay, había estado en la India y bueno, Vietnam ahora últimamente. Y en cada caso, en cada país aprendí cosas. Vietnam fue el país donde más estuve y si lo convierto en proporción en términos de años, probablemente sea donde más aprendí, al cabo de tanto tiempo de trabajo. Se cumplen este año, en este 2025, 65 años de relaciones de Cuba y Vietnam. Usted es periodista y quisiera que en un lead informativo me resumiera qué significa para Alberto estos 65 años de relaciones en un lead informativo para la agencia Prensa Latina. Tú sabes que lo que escribimos, lo vivimos de escribir, nos resulta más fácil convertir el pensamiento cuando tenemos el teclado delante. Voy a hacer un esfuerzo en razón... Como si fuéramos periodistas radiales o televisivos en este momento, que es que la función que estamos... Cuba y Vietnam se aprestan a celebrar el 65 aniversario de sus relaciones diplomáticas, haciendo votos por el fortalecimiento de esos vínculos y con la seguridad de que en el futuro habrá nuevas oportunidades de intercambio, tanto en el campo nuestro como en la economía, en la cultura y el deporte, y formulamos nosotros también desde nuestras modestas posiciones, formulamos votos porque así sea. El presente lo está demostrando. Las noticias últimas que se han dado a conocer revelan justamente ese lead o cumplimentan ese lead que usted acaba de darnos. Le agradezco que haya aceptado el desafío, le agradezco su tiempo para compartir esos testimonios, esas experiencias tan inolvidables que tuvo en Vietnam y le agradezco la posibilidad de dialogar con usted. Yo te digo lo mismo entonces que dije al principio. Gracias por la oportunidad, por la invitación y por la oportunidad de poder hablar sobre una tierra que nos resulta tan cercana. Así es, bueno, muchísimas gracias Alberto. No, gracias. Así estamos despidiendo el programa Entrevista de Cubavisión Internacional, pero usted manténgase conectado con nuestras múltiples pantallas.